La educación es muy importante para el progreso de la sociedad. De su buen funcionamiento depende también el mismo progreso de la sociedad en general. Por eso hoy queremos hablar de un filósofo y pedagogo norteamericano, de John Dewey. ¿Por qué John Dewey, Maite Larrauri? Pues yo creo que ha sido el primer innovador en el campo de la pedagogía y eso lo hace tremendamente actual, aunque pertenezca entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero las cosas que escribió son absolutamente válidas para hoy en día. Por eso, John Dewey. John Dewey está considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Sí. Vamos a destacar una frase de John Dewey, si te parece nos sentamos. Vale. Vamos a hablar de esta frase en concreto que hemos escogido. Se trata de: la educación no es una preparación para la vida, sino que es vida. ¿Qué quería decir John Dewey con esta frase? Pues si te fijas, o sea, al principio la frase parece un poco sorprendente, ¿no? Porque preparar es lo que todos nosotros creemos que tiene que hacer la educación, ¿no? Que tiene que hacer las escuelas. Y sin embargo, él empieza diciendo que no es una preparación para la vida. Hoy en día yo creo que se le puede entender más incluso que cuando él escribió esta frase, porque pienso que hay muchos pedagogos, muchos profesores, maestros, que ya saben que es muy difícil saber qué cosas tendrían que saber en concreto los alumnos para la vida que les está reservada más adelante, para la vida que les reserva el futuro. Y por tanto ya empiezan a pensar que puede ser que tenga razón, no puede ser una preparación para la vida. Claro, esa frase se tiene que completar con es vida, o sea, dice, no es una preparación para la vida, sino que es vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues Dewey pensaba que se educa para formar ciudadanos en una democracia. Ese era, digamos, su objetivo, ¿no? Y que, por lo tanto, las escuelas tenían que crear una vida, hacer partícipes de esa vida a los niños y a los adolescentes, de manera que vivieran una vida que probablemente fuera un poquito diferente o bastante diferente, depende de las clases sociales y de la situación, de la vida a la que estaban sometidos estos niños o estos adolescentes. Una vida, por ejemplo, que mejorara, o sea, la vida de las escuelas tendría que mejorar la vida de fuera, tendría que mejorarla, estructurarla. Casi a veces decía John Dewey que tenía que ser un laboratorio, o sea, la escuela tendría que ser un laboratorio. ¿Un laboratorio de qué? Pues, por ejemplo, en la sociedad hay conflictos y en la escuela hay conflictos también, es evidente, lo saben todos los profesores, todos los maestros. Bien, la resolución de los conflictos en la escuela tiene que ser ejemplar, tiene que ser ejemplarmente democrática. No puede ser que se resuelvan los conflictos dentro de la escuela como fuera. O, por ejemplo, en la vida hay reglas, pero la asunción de las reglas en la escuela tiene que ser una asunción democrática. Los alumnos tienen que participar de esas reglas. O, por ejemplo, en la vida hay potencialidades diferentes, hay formas diferentes de desarrollar la personalidad. Pues bien, la escuela tiene que dar ámbito a todo el desarrollo de todas las potencialidades, de manera que no deje a nadie atrás. Eso hace que la escuela sea una vida en laboratorio democrática, de ciudadanos, quizá probablemente como el mundo que querríamos que fuera. Y si los jóvenes y los niños viven esa vida, de esa manera, digamos, están formándose mucho más. Pero ahí le estamos dando un papel importantísimo a los maestros, ¿no? Absolutamente, clave. O sea, quizá uno de los papeles más importantes en una sociedad democrática. Eso es lo que deberían todavía hoy entender los gobiernos, los estados, que los maestros y los profesores son la piedra básica, el pilar sobre el que se apoya toda la democracia de un país. Y la teoría de Dewey, ¿por qué no cuajó, digamos? Bueno, decir que no cuajó no es verdad, o sea, porque a veces las ideas les cuesta llegar hasta su práctica, ¿no? Pero de hecho la mayoría de los innovadores pedagógicos se han inspirado. Y yo creo que, por ejemplo, se podría decir para entendernos, ¿no? El ejemplo de Finlandia sería el ejemplo de una educación que tiende a eso que había propuesto Dewey, o sea, a que se discutan las reglas, a que se resuelvan los conflictos racionalmente y a que no se deje a nadie atrás.
Es sorprendente, si tú preguntas en Finlandia, lo hemos visto en tantos reportajes, ¿no? ¿Cuál es el índice de fracaso escolar en Finlandia? Y te dicen, ¿de qué? O sea, de fracaso escolar. Yeah. Claro, eso dice mucho a favor de la educación. John Dewey, he leído que comentaba que para un niño lo importante no es aprender a leer, sino aprender o saber que leer es importante. Claro. Ese claro. es el, digamos, es el argumento de su filosofía. Y por tanto tampoco se dan plazos estrictos, no se establece que tiene que ser en un tiempo y no en otro, sino que realmente si las potencialidades son diversas y todos somos diferentes, tenemos que dar tiempo al tiempo. O sea, no todo el mundo se desarrolla de la misma manera ni en el mismo periodo de tiempo, ¿no? De estos currículums cerrados, donde hay que enseñar a los niños a leer a los 6 años y hay que enseñar matemáticas a esta hora, todo eso desaparece. Desaparece. Él puso a prueba su experiencia en una escuela norteamericana. Sí, que además la llamó, fíjate, escuela laboratorio. Claro. El resultado entre los alumnos que iban a esa escuela y el resto era potencialmente distinto, había diferencias, se notaba algo. La verdad es que mentiría si dijera que sí, porque lo que pasa es que no se llegó a comprobar. Fue durante un periodo de tiempo muy escaso, por tanto eso no. Pero yo insisto, el modelo de Finlandia sí que sería para estudiar, porque claro. ahí sí que tenemos un éxito probado, ¿no? Sí, y sí. donde no hay deberes, donde no hay una exigencia curricular, donde no se presiona a los niños para que empiecen a los 6 años a leer y donde todo el mundo tiene cabida y todo el mundo participa de la vida de la escuela. O sea, la escuela no es preparación para la vida, es vida democrática. De acuerdo, pues gracias Maite por darnos a conocer la teoría de John Dewey, pedagogo y filósofo norteamericano. Recordamos su frase: la educación no es una preparación para la vida, sino que es vida. Gracias. Gracias a vosotros.